Ya, vamos a estudiar lo que es la jurisdicción. Lo primero que hay que partir señalando acá es que se habla de división de poderes. Pero el poder no se divide. El poder es uno y no se divide. Así, se dice que el poder ejecutivo hoy se conoce como la función administrativa, en tanto que el poder legislativo es la función legislativa. Y el poder judicial es la función jurisdiccional. Y así aparece la noción de jurisdicción, en donde el Estado delega dicha función a los tribunales establecidos por la ley para que estos ejerzan la función jurisdiccional. Ahora, dicho eso, esas generalidades, tenemos que entrar a conceptualizar lo que es la jurisdicción. Y hay distintos conceptos doctrinales. Uno, del profesor Chiovenda, que señala que la jurisdicción es una función del Estado que consiste en la interpretación de la ley hecha por los órganos invertidos para ella para decidir un conflicto de relevancia jurídica. Chiovenda señala que la jurisdicción es una función del Estado que consiste en la interpretación de la ley hecha por los órganos investidos para ella para decidir un conflicto. Carneluti señala que la jurisdicción es la actividad desarrollada por los tribunales para la decisión de la litis. Y Casarino señala que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Dicho los conceptos doctrinarios, ahora tenemos que entrar a conceptualizar legalmente lo que es la jurisdicción. Unos dicen que hay un concepto legal de jurisdicción, otros dicen que no, que es más bien una idea, una referencia a lo que es la jurisdicción. Lo cierto es que este se encuentra en el artículo 76 de la Constitución Política y uno del Código Orgánico de Tribunales, que señala que la jurisdicción es la facultad que tienen los tribunales para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en las causas civiles y criminales. Ahora, legalmente se dice que la jurisdicción es la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado. Pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ese es el concepto que para algunos sería un concepto legal. Para mí no es un concepto legal, sino que es una idea, una referencia a lo que es la jurisdicción, pero en ningún caso la define. Dicho lo anterior, hay que esbozar críticas al concepto de jurisdicción. Y la primera crítica dice relación con la palabra facultad. ¿Por qué? La jurisdicción, el ejercicio de la jurisdicción es una atribución del Estado. El Estado propiamente tal tiene que ejercer la función jurisdiccional. Y si fuera una facultad, sería algo optativo que el Estado puede ejercer o no ejercer. Y por ende, se critica que no es una facultad, porque si lo fuera, daría a entender que sería algo opcional, donde el Estado puede o no ejercer la jurisdicción. Y nosotros sabemos que la jurisdicción se tiene que ejercer. Se critica, como segunda crítica, se critica que solo dice o solo se orienta a señalar los asuntos civiles y criminales y no hace alusión a las otras ramas del derecho, como por ejemplo en materia laboral, familia. Y la tercera crítica legal que se hace al concepto es que, por ejemplo, le faltan características y no se refiere a que se trate de un poder ni un deber. Ahora, el profesor Mario Mosquera señala que la jurisdicción es el poder deber del Estado que se radica en los tribunales de justicia, para que estos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República y con efecto de cosa juzgada. El concepto que me gusta a mí, más completo, es del profesor Cristian Maturana Miquel, que señala que la jurisdicción es un poder deber del Estado radicado exclusivamente en los tribunales establecidos por la ley, para que estos, como órganos imparciales y por medio de un debido proceso, tienen por objeto resolver los conflictos de interés de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República. Ese es el concepto que me gusta a mí. Vamos a analizar el concepto. Letra A. Se dice que la jurisdicción es una función del Estado. Y que lo sea significa que el Estado hoy tiene poderes. Pero ahora, modernamente, se habla de funciones del Estado. Y dentro de las funciones del Estado existe la función administrativa,
que es el símil a lo que es el poder ejecutivo, la función legislativa, que es el poder legislativo, y la función jurisdiccional, en donde el Estado, propiamente tal, le delega dicha función a los tribunales establecidos por la ley para el ejercicio de la jurisdicción. Por eso que se dice como primer análisis del concepto que es una función del Estado, que es de administrar justicia. Número 2, se dice que es un poder y se dice además que es un deber. ¿Por qué es un poder? Se asocia porque el Estado es un poder del Estado. Bien digo, el poder ejecutivo, o sea, el Estado es uno solo. Y el Estado tiene poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y el Estado propiamente tal tiene que ejercer la función jurisdiccional. O sea, el Estado le delega como poder al poder judicial, el ejercicio de la jurisdicción. Y por otro lado se dice que es un deber, ya que el Estado, como es un poder, además es un deber. O sea, en el fondo tiene que resolver el conflicto de relevancia jurídica, ni a una falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión, ni a una falta de ley que resuelva la contienda o asunto. O sea, no habiendo ley, igual los tribunales tienen que pronunciarse sobre el asunto. Tercer punto sobre el concepto es que la jurisdicción es unitaria. O sea, en el fondo la jurisdicción es una sola y por ende no se clasifica y no se divide. Todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. Lo que cambia es la competencia. Y el cuarto análisis del concepto es que la jurisdicción es eventual, significando que solo se ejerce cuando es llamado a conocerla. O sea, que la parte, por así decirlo, coloca al tribunal para que conozca del asunto. Eso es en cuanto al análisis del concepto. Ahora, sigamos analizando, o como característica, dijimos que es una función del Estado, ¿ya? Porque el Estado tiene que, por así decirlo, como es un poder, el Estado, un poder ejecutivo, y el Estado le delega dicha función a los tribunales establecidos por la ley. Por eso que es un poder y un deber, porque no habiendo ley, tiene que pronunciarse. Y es una falta de ley. Es un poder-deber. Es unitaria. Cuarta característica es eventual. Número 5, la jurisdicción es indelegable. O sea, en el fondo un tribunal no puede delegarle jurisdicción a otro, puesto que todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. Otra característica es que la jurisdicción no es prorrogable. No es prorrogable la jurisdicción. Por lo mismo, porque todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. Otra característica es que la jurisdicción se resuelve en conflictos de relevancia jurídica y no domésticos. Otra característica es que a través de la jurisdicción se resuelven conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir con esto? Con efecto de cosa juzgada, que es inalterable por las partes del conflicto. Y solo van a ejercer la jurisdicción los tribunales establecidos por la ley. O sea, lo que quiere decir esto es que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se haya establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. Y todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. La jurisdicción no se divide, la jurisdicción no se clasifica. Lo que se clasifica es la competencia. Otra característica es que cada tribunal ejerce jurisdicción dentro de los límites de su competencia. Otra característica es la imparcialidad. Vale decir, la jurisdicción se ejerce por tribunales imparciales. Otra característica es que la forma de ejercer la jurisdicción es a través del debido proceso. Otra característica es que la jurisdicción es pasiva y este se ejerce ya que hay un impulso dado por el interesado, a excepción donde el tribunal puede decretar la nulidad de oficio, por ejemplo, ¿ya? O proteger la vida del que está por nacer. Y cada Estado ejerce jurisdicción dentro del territorio del Estado. Entonces, hablamos del concepto legal, concepto doctrinario, características de la jurisdicción. Ahora, vamos a hablar de los momentos o etapas de la jurisdicción. Y los momentos o etapas de la jurisdicción son 3. Conocimiento, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Vamos con la etapa de conocimiento. La etapa de conocimiento es aquella en virtud del cual el tribunal se interioriza de los hechos del conflicto. La etapa de conocimiento
es aquella en virtud del cual el tribunal se interioriza de los hechos del conflicto. Y la etapa de conocimiento en un juicio ordinario está compuesto por la etapa de discusión y la etapa de prueba. La etapa de juzgamiento, en esta etapa el tribunal resuelve la controversia a través de la sentencia. Esta es la etapa de juzgamiento. Y la tercera etapa de hacer ejecutar los juzgados, en este se da cumplimiento a lo resuelto por el tribunal. Y este sería lo que se conoce como la facultad de imperio. Ejemplo, cumplimiento incidental del fallo. Otro punto es en cuanto a los límites de la jurisdicción. Y cuando hablamos de límites de la jurisdicción, tenemos que hay límites, distintos límites. Letra A, límite temporal. ¿Qué es esto del límite temporal? Cuando hablamos de límite temporal, tenemos que señalar que este no se aplica en Chile. Pero esta razona sobre la base que este es aquel que destaca que los tribunales tienen jurisdicción por un determinado lapso de tiempo. De aquí tenemos los tribunales arbitrales o los ministros en visita que se constituyen para un asunto puntual. Esos son los límites temporales. Límite territorial, esto dice relación en que la jurisdicción se ejerce dentro del territorio del Estado. Mar territorial, espacio aéreo. Y territorialmente se subdividen en un límite externo que dice relación con la línea limítrofe territorial del Estado y un límite interno que es la competencia. Luego tenemos límite en cuanto a la materia. Solo se puede resolver conflictos de relevancia jurídica. Y límite personal respecto al juez. Y este viene dado en cuanto a que éste no puede delegar la función a otro sujeto. Y según quien la ejerza, en Chile solo se ejerce por los tribunales establecidos por la ley. O sea, en el fondo nadie puede ser juzgado por comisión especial. Y otro límite en cuanto a los sujetos, donde las sentencias de los tribunales solo afectan a las partes en juicio. Salimos y ahora vamos con los equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué son los equivalentes jurisdiccionales? Concepto. Los equivalentes jurisdiccionales son actos jurídicos procesales destinados a resolver conflictos de relevancia jurídica con autoridad y cosa juzgada y sin necesidad de recurrir a una sentencia. Los equivalentes jurisdiccionales son actos jurídicos procesales destinados a resolver conflictos de relevancia jurídica con autoridad y cosa juzgada y sin necesidad de recurrir a una sentencia. Y hay distintos tipos. Autocompositivo, donde las partes lo resuelven, y heterocompositivo, donde un tercero resuelve el conflicto. Características de los equivalentes. Número 1, producen efecto de cosa juzgada. Número 2, solo pueden operar en ciertas situaciones, o sea, derechos que la ley permite equivalentes, pero estos particularmente tienen que ser de carácter patrimonial. Número 3, los equivalentes solo pueden operar en materia civil y penal. Civil está la transacción, donde use un contrato donde las partes solucionan el conflicto, haciéndose concesiones recíprocas. Cuarta, la conciliación. A través del tribunal las partes son llamadas a una audiencia para resolver el conflicto, en donde el juez les propone base de arreglo para solucionar el conflicto. Y 5, en penal está el principio de oportunidad, el sobreseimiento definitivo, que se dicta a consecuencia de un acuerdo reparatorio. Vamos con la transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción está definida en el Código Civil de la siguiente manera. La transacción es un contrato por el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, agrega la doctrina efectuándose concesiones recíprocas. La transacción es un contrato por el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, haciéndose concesiones recíprocas. O sea, cuando hablamos de transacción, son las mismas partes los que van a resolver el conflicto, ya que se ventila en tribunales o lo pueden resolver antes, que se promueva en tribunales. Ejemplo, juicio entre Patricio y Nedielka por un accidente de tránsito. Nosotros acordamos ir a una notaría para que el infractor, en este caso la Nedielka, me pague una plata y yo renuncio a las acciones judiciales. Esa es una transacción. Característica de la transacción. Número 1, debe haber un conflicto jurídico. Número 2, las partes tienen que hacerse concesiones recíprocas.
Y 3, debe ser presentado al tribunal para que valga, a menos que la ley lo exija. Y número 4, no es solemne, puesto que es un contrato consensual, pero es conveniente que se haga por escritura pública para que tenga la calidad de título ejecutivo. La conciliación. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un trámite esencial que se produce dentro de un procedimiento a iniciativa del juez que le propone a las partes base de arreglo. Del acuerdo que lleguen las partes se levanta un acta, por lo cual pone término al juicio. Y este procede en el juicio ordinario, sumario y acción civil en el proceso penal. Ahora, si no se hace el llamado a conciliación, es susceptible de casación en la forma por omisión de un trámite esencial. Ahora, cuando el tribunal propone base de arreglo, el juez actúa como legal y componedor, no actúa en su rol de juez. Si las partes llegan a un acuerdo, se termina el juicio y el tribunal dicta la resolución. Se levanta acta, teniendo esa acta la calidad de título ejecutivo perfecto. Otro equivalente jurisdiccional es el acuerdo reparatorio. ¿Qué es el acuerdo reparatorio? Este se da en materia penal. Y este es un acuerdo que llega el imputado y la víctima a través del pago de una suma de dinero, y en dicho efecto el imputado se ve liberado de responsabilidad penal. Si el acuerdo es exitoso, penalmente se termina, pero ojo acá, no el juicio civil. Este acuerdo reparatorio se presenta ante el juez de garantía, y si el tribunal lo acepta, o sea, lo aprueba, se termina el proceso penal y con el correspondiente sobreseimiento definitivo. La suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre el fiscal y el imputado, donde el último se compromete a someterse a una carga. Cumpliéndose, se va a dictar el sobreseimiento definitivo. Por ejemplo, buscar trabajo, no acercarse a ciertos lugares, fijar domicilio, someterse a un tratamiento médico. Esos son los equivalentes jurisdiccionales. Ahora, vamos con las facultades conexas. Sabemos que dentro de las funciones de los tribunales, la primera de ellas y la principal función de los tribunales es ejercer la jurisdicción. Eso lo dice en el artículo 1 que recién vimos. El artículo 2 también señala que los tribunales pueden intervenir en los asuntos no contenciosos. Los asuntos contenciosos son aquellos donde no hay jurisdicción, porque no hay un conflicto jurídico, pero los tribunales deben resolver. Y el artículo 3 del Código Orgánico habla de las facultades conexas, donde los tribunales no solo pueden ejercer la función jurisdiccional, sino que tienen otras funciones. Y aquí vienen las facultades conexas, que son 3, las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas. Por tanto, como dije anteriormente, las facultades conexas implican que los tribunales no solo ejercen la jurisdicción, la principal función es la ejercer la jurisdicción, pero además los tribunales ejercen otras funciones. Por ejemplo, conocer de asuntos no contenciosos, etc. Y aquí vienen estas facultades. La primera de ellas es la facultad conservadora. ¿Qué son las facultades conservadoras? Las facultades conservadoras son aquellas que tienen por objeto velar por el respeto de la Constitución en los derechos y garantías constitucionales. Acción de amparo, acción de protección, conflictos sobre nacionalidad. Las facultades disciplinarias son aquellas que se usan para el correcto y el normal funcionamiento de la actividad jurisdiccional. Ejemplo, privar a un abogado del ejercicio de la profesión, o castigar a las partes por conductas poco decorosas, o resolver la queja disciplinaria. Y las facultades económicas son aquellas conferidas para velar por el mejor ejercicio de la función jurisdiccional. Y esta facultad se manifiesta a través de los autos acordados. Por ejemplo, regulando el horario de funcionamiento de los tribunales, o los requisitos que debe tener la demanda al ser presentada al tribunal, hora de atención del público, entre otras. ¿Ya? Eso es en cuanto a la jurisdicción. Jurisdicción. Un tema importante que hay que ir revisando. ¿Ya?
Eso con la jurisdicción, po. Ahora hay que empezar a estudiar el contrapunto de lo que es la jurisdicción y son los actos judiciales no contenciosos. Los actos judiciales no contenciosos. ¿Qué son los actos judiciales no contenciosos? Los vamos a analizar ahora. Los actos judiciales no contenciosos. Lo primero que hay que señalar es la distinción entre asuntos contenciosos y no contenciosos radica si en uno o en otro se promueve contienda alguna entre partes. O sea, en el fondo es, ambos se presentan en el tribunal, pero en el asunto contencioso hay partes que tienen un conflicto y que piden al tribunal que lo resuelva. En cambio, en el asunto no contencioso no hay partes, sino que hay un sujeto que presenta una solicitud para que ésta sea resuelta. Solicitud de cambio de nombre y apellido, por ejemplo. Es un asunto no contencioso. Ahora, conceptualmente podemos señalar que los asuntos contenciosos son aquellos que se promueven contienda entre partes. Los asuntos contenciosos son aquellos que se promueven contienda entre partes. En cambio, en los no contenciosos son aquellos que según la ley requieran de la intervención del juez y no se promueve contienda alguna entre partes. Analicemos un poquito los asuntos no contenciosos. Número 1, son asuntos que según la ley, número 1. ¿Y por qué? 2, es la ley quien señala qué asuntos se tienen que promover en tribunales. Y número 3, que requieren de la intervención del juez. O sea, debe ser resuelto en el tribunal. Y 4, no hay contienda entre partes. O sea, no hay discusión entre las partes. Paralelo entre los asuntos contenciosos y no contenciosos. Letra A. Tanto los asuntos contenciosos como no contenciosos deben ser tramitados ante un juez de letra en lo civil. Número 1. Número 2. En cuanto a cómo se inician. Los contenciosos pueden comenzar por demanda o por medida prejudicial. En cambio, en los asuntos no contenciosos se van a iniciar con una solicitud. Por ejemplo, se solicita cambio de nombre o se solicita una posesión efectiva. Número 3, en cuanto al tribunal competente. En los asuntos contenciosos hay que aplicar las reglas del Código Orgánico de Tribunal. En cambio, en los asuntos no contenciosos, por regla general, el tribunal que va a conocer del asunto es el domicilio del solicitante. A menos que haya norma expresa que diga totalmente lo contrario. Por ejemplo, la posesión efectiva. ¿Ya? Puede ser que se me echó a perder el mouse. En cuanto a la forma de ponderar los medios de prueba. En los asuntos contenciosos, la regla general es que la valoración de la prueba es bajo el sistema de la prueba legal o tasada. Vale decir, la ley dice cuáles son los medios de prueba y la misma ley te dice cómo se presenta, prueba legal o tasada. En cambio, en los asuntos no contenciosos, los medios de prueba se valoran de acuerdo a la sana crítica. Vale decir, lo señala la ley, pero la ponderación de los medios de prueba lo hace el tribunal a través de la sana crítica. Otro punto en cuanto a la sentencia. En los asuntos contenciosos se resuelven a través de la sentencia definitiva. En cambio, en los asuntos no contenciosos, solamente la sentencia se va a pronunciar sobre la solicitud que haga el interesado. ¿Ya? Otro punto, en cuanto a los asuntos no contenciosos, no produce el efecto de cosa juzgada. En tanto, en los asuntos contenciosos hay cosas juzgadas. En cuanto al fuero, en los elementos de la competencia, sí procede en los asuntos contenciosos. En los asuntos no contenciosos no opera el fuero.
entre otros aspectos. Para ir terminando, vamos con los asuntos no contenciosos. Artículo 2 del Código Orgánico, que dice que también corresponde a los tribunales intervenir en los actos no contenciosos en que una ley requiera su intervención. Ahora, la doctrina ha dicho que jurisdicción voluntaria no es correcta, ya que calificaríalo como voluntario implicaría promover algo en tribunales, y siempre es voluntario. Nadie está obligado a promoverlo. En cuanto a los elementos, la ley requiere necesariamente en los asuntos no contenciosos la intervención del juez y que no haya contienda entre partes. En cuanto a las finalidades de los asuntos no contenciosos son, número 1, pueden ser aquellos destinados a la protección de incapaces, por ejemplo, designación de tutor o curador. 2, destinados a que se reconozcan ciertos hechos, por ejemplo, declaración de muerte presunta. 3, destinados a autentificar ciertas situaciones jurídicas. 4, destinados a cumplir un fin probatorio. Y 5, destinados a evitar fraude. En cuanto a la tramitación, los asuntos no contenciosos comienza por, número 1, solicitud. Y en esta se contiene la pretensión del solicitante, que se declare, por ejemplo, la muerte presunta, o que se conceda la posesión efectiva. Solicitud. 2, la prueba, que puede ir en la propia solicitud. Si el tribunal estima suficiente, está ok. O que el tribunal pida algún medio de prueba en particular. Y sentencia, el tribunal se pronuncia sobre la petición del solicitado. En cuanto a los recursos, la sentencia definitiva es susceptible de apelación y casación. Por ende, se aplican las reglas generales. ¿Y puede un asunto contencioso ser contencioso? Sí, claramente. Es posible y para ello hay que ver si la ley entrega alguna alternativa para transformarlo en contencioso. Por ejemplo, el procedimiento para constituir una pertinencia minera. Si alguien se opone, si el tercero se opone, se vuelve contencioso y se opone en 2 momentos. Letra A, cuando el procedimiento terminó y en dicho efecto no cambia. Y letra B, durante la tramitación. Si se opone este tercero, se vuelve contencioso. ¿Ya? Eso con los asuntos no contenciosos. Eso.